No sé ni por dónde empezar. Supongo que por el momento exacto en el que me di cuenta de que mi vida se había convertido en una broma cruel, y yo era el chiste. Fue el día en que mi jefe se rió de mí delante de toda la oficina. Literalmente se rió. ¿En serio, Mateo, esto es lo mejor que puedes hacer? Dijo, levantando mi informe como si fuera basura mojada. He visto trabajos de becarios con más cerebro. La sala estalló en risas. Y yo, me quedé ahí. De pie. Sintiendo como la cara me ardía, pero sin decir nada. Porque ese era mi papel. El débil. El invisible. El tipo que aguanta todo. Trabajo en una empresa de marketing digital en Madrid. Bueno. Trabajaba, pero ya llegaremos a eso. Cuando entré, hace casi 2 años, era el típico chico callado, sin contactos, sin experiencia en grandes empresas. Venía de abajo, literalmente. Familia humilde, barrio complicado, nadie apostaba por mí. ¿Y él? Diego. Diego era todo lo contrario. Seguro de sí mismo. Carismático. El favorito del director. El tipo que entraba tarde, se iba antes, y aún así todo el mundo lo admiraba. O eso creían. Porque lo que nadie veía, era cómo trataba a los demás. Especialmente a mí. Al principio fueron comentarios pequeños. Mateo, ¿puedes hacer café? Ya que no aportas mucho más. Ey, cuidado con ese Excel, no lo rompas. Risas. Siempre risas. Yo intentaba ignorarlo. Me decía que era parte del juego. Que tenía que aguantar. Que algún día demostraría mi valor. Pero ese algún día, nunca llegaba. Porque cada vez que hacía algo bien, Diego se encargaba de arruinarlo. Recuerdo perfectamente la primera vez que me robó una idea. Había trabajado toda la noche en una estrategia para un cliente importante. Una propuesta sólida, creativa, diferente. La envié por correo interno al equipo. Al día siguiente, reunión. Diego entra tarde, como siempre, con su sonrisa de estrella. Perdón por el retraso, chicos, estaba terminando algo importante. Se sienta. Abre su portátil. Y empieza a hablar. He estado pensando en una nueva estrategia para el cliente. Y empieza a presentar. Mi estrategia. Palabra por palabra. Yo me quedé congelado. Eso es mío, murmuré. Pero nadie me escuchó. O peor, nadie quiso escucharme. Cuando terminó, aplausos. El director incluso se levantó. Brillante, Diego. Sabía que podía contar contigo. Y Diego, me miró. Directo a los ojos. Sonrió. Y dijo. Es cuestión de talento, ¿sabes? Ese día entendí algo. Yo no solo era invisible. Era útil. Para él. Con el tiempo, la cosa empeoró. Me daba tareas imposibles. Me dejaba fuera de reuniones importantes. Me culpaba por errores que ni siquiera eran míos. Una vez incluso cambió un archivo antes de entregarlo, solo para que pareciera que yo me había equivocado. Mateo, otra vez lo mismo, estás afectando al equipo. Y yo, me lo creía. Pensaba que realmente era inútil. Que no daba la talla. Hasta que pasó lo del cliente Valmont. Ahí, todo cambió. Valmont era una cuenta enorme. Internacional. Millones en juego. La empresa llevaba meses intentando cerrar el contrato. Y adivina quién fue asignado como líder del proyecto. Exacto. Diego. Un viernes por la tarde, cuando todos ya se estaban yendo, Diego se acercó a mi mesa. Oye, Mateo. Ese tono. Siempre ese tono condescendiente. Necesito que me ayudes con algo. Pero, bien hecho, por una vez. Claro, respondí. Quiero una propuesta completa para Valmont. Estrategia, análisis, proyecciones, todo. Para el lunes. Lo miré. Pero, eso es trabajo de varios días. Se inclinó hacia mí.
Pues tendrás que darte prisa. Sonrió. Oh, bueno, siempre puedes fallar, como de costumbre. Y se fue. Me quedé solo en la oficina. Mirando la pantalla. Sintiendo ese nudo en el pecho. Podía negarme. Podía irme. Podía dejar que todo se fuera al infierno. Pero no lo hice. Porque, en el fondo, aún quería demostrar que valía algo. Trabajé todo el fin de semana. Sin dormir. Sin parar. Analicé datos, diseñé campañas, construí una estrategia completa desde cero. Y no era solo buena. Era brillante. Lo sabía. Por primera vez, lo sabía. El lunes por la mañana, llegué temprano. Le envié todo a Diego. Ni siquiera me respondió. A las 11, reunión con Balmont. Yo no estaba invitado. Obviamente. Pero algo dentro de mí me decía que tenía que ver lo que pasaba. Así que me acerqué a la sala de reuniones. La puerta estaba entreabierta. Y ahí estaba él. Presentando. Mi trabajo. Otra vez. Como pueden ver, esta estrategia está basada en un análisis profundo del mercado, decía, con total confianza. Los clientes asentían. Impresionados. Yo sentía algo extraño. Ya no era solo rabia. Era calma. Una calma peligrosa. Porque esta vez era diferente. Uno de los clientes levantó la mano. Interesante enfoque, especialmente la parte de segmentación. ¿Podrías explicar cómo llegaste a esos datos? Diego dudó. Solo un segundo. Pero lo suficiente. Bueno, es parte de nuestra metodología interna. Claro, dijo el cliente, pero los números específicos, ¿de dónde salen? Silencio. Diego miró la pantalla. Luego miró sus notas. Luego, volvió a sonreír. Detalles técnicos. Nada de lo que deban preocuparse. Yo sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Porque había algo que Diego no sabía. Algo que nadie en esa oficina sabía. Algo que llevaba meses ocultando. Y era el motivo por el que todo estaba a punto de cambiar. Pero antes de eso, tenía que dejar que él siguiera cavando su propia tumba. Porque lo que Diego no entendía era que esa estrategia no era solo una estrategia. Era una trampa. Y él acababa de caer de lleno, y lo peor es que en ese momento yo ya no sentía miedo, ni vergüenza, ni siquiera rabia, sentía algo mucho más frío, algo mucho más calculado. Porque por primera vez en toda esa historia yo tenía el control y nadie más lo sabía, absolutamente nadie. Ni Diego con su sonrisa de superioridad, ni el director que lo idolatraba, ni los compañeros que se reían para no convertirse en el siguiente objetivo. Nadie sabía que todo lo que estaba pasando en esa sala era exactamente lo que yo había planeado desde el principio, porque sí, esa estrategia era brillante. Pero no por las razones que ellos creían. Era brillante porque estaba diseñada para revelar quién realmente la entendía y quién solo estaba repitiendo palabras bonitas sin tener idea de lo que decía. Y Diego en ese momento estaba quedando completamente expuesto sin darse cuenta todavía de la magnitud del problema en el que se había metido. El cliente volvió a hablar, con un tono más serio esta vez. Menos amable, más analítico, como alguien que ya sospecha que algo no encaja. Dijo que le gustaría profundizar en los modelos predictivos utilizados y pidió detalles sobre la fuente de los datos. Y yo vi cómo Diego tragaba saliva, cómo sus dedos se tensaban ligeramente sobre el portátil, cómo su confianza empezaba a resquebrajarse aunque intentara mantener la fachada, y entonces improvisó. Empezó a soltar términos técnicos a medias, mezclando conceptos que sonaban bien pero no tenían coherencia real, y ahí fue cuando uno de los ejecutivos del cliente, un hombre mayor con mirada afilada que hasta ese momento había estado en silencio, se inclinó hacia adelante y dijo que eso no tenía sentido, que los datos que se mostraban implicaban acceso a fuentes que no eran públicas y que si realmente habían utilizado esos recursos quería saber exactamente cómo. Y en ese instante Diego cometió el error más grande de todos, porque en lugar de admitir que no lo sabía, en lugar de retroceder, decidió seguir adelante con la mentira. Decidió defender algo que no entendía, dijo que era información propietaria,
que formaba parte de una red de inteligencia de mercado exclusiva de la empresa, y yo casi me río ahí mismo. Porque esa red no existía, nunca había existido, era completamente inventada, pero no al azar. No era una mentira cualquiera. Era una mentira diseñada con precisión quirúrgica para provocar exactamente ese tipo de preguntas. Y el ejecutivo entonces pidió documentación, pruebas, acceso, y la sala se quedó en silencio, un silencio pesado, incómodo, denso, y Diego ya no tenía salida. Intentó desviar la conversación, intentó volver a los resultados, a las proyecciones, pero ya era tarde. El daño estaba hecho, y fue en ese momento cuando decidí entrar. Abrí la puerta lentamente y todos giraron la cabeza hacia mí, algunos sorprendidos, otros molestos. El director frunció el ceño inmediatamente, como si mi sola presencia fuera una falta de respeto. Y Diego me miró con una mezcla de irritación y algo más, algo que no había visto antes en él, duda. Y yo hablé con calma, con una seguridad que nunca antes había mostrado en esa oficina. Dije que podía aclarar la pregunta sobre los datos, y el director me interrumpió de inmediato, preguntando qué demonios hacía ahí, pero el cliente levantó la mano y dijo que me dejara hablar. Y ese pequeño gesto cambió todo. Porque por primera vez alguien con poder en esa sala estaba interesado en lo que yo tenía que decir. Miré a Diego directamente a los ojos y luego a la pantalla, y empecé a explicar, paso por paso, de dónde venían los datos, cómo se habían construido los modelos, qué supuestos se habían utilizado. Cada detalle, cada decisión, cada línea de pensamiento detrás de la estrategia, y mientras hablaba podía sentir la energía de la sala cambiar, podía ver cómo los clientes empezaban a asentir, cómo tomaban notas, cómo hacían preguntas más profundas, preguntas que yo sí podía responder. Y Diego se quedó completamente en silencio, incapaz de intervenir sin quedar aún más expuesto. Y cuando terminé, el mismo ejecutivo que había cuestionado antes se recostó en su silla y dijo que ahora sí tenía sentido. Que esa era la explicación que esperaba desde el principio, y luego preguntó. Algo que hizo que el aire se volviera aún más pesado. Preguntó por qué yo no era quien estaba liderando la presentación si claramente era quien había desarrollado la estrategia. Y nadie respondió de inmediato, nadie sabía qué decir, el director miró a Diego, Diego miró al director. Y yo simplemente esperé, porque sabía que ese momento iba a llegar. Ese momento en el que la verdad ya no podía seguir escondiéndose, Diego intentó recuperar el control. Dijo que era un trabajo en equipo, que todos habíamos contribuido, que yo solo estaba apoyando, y entonces hice algo que cambió completamente el juego. Algo que llevaba meses preparando en silencio, saqué mi teléfono, lo conecté a la pantalla y abrí una carpeta. Una carpeta que contenía correos, versiones de documentos, registros de cambios. Todo perfectamente organizado, y empecé a mostrarlo, uno por uno, mostrando cómo la estrategia había sido creada desde cero por mí. Como los archivos originales estaban en mi cuenta, como las versiones que Diego había presentado eran copias con su nombre añadido al final. Y la sala se quedó completamente en silencio otra vez, pero esta vez no era un silencio incómodo. Era un silencio de shock, de realización, de piezas que encajan de repente, y Diego empezó a ponerse rojo. Intentó interrumpir, intentó decir que eso no probaba nada, que era normal compartir archivos en el equipo. Pero entonces mostré los mensajes donde él me pedía que trabajara el fin de semana, los mensajes donde se atribuía el trabajo sin mencionarme, y ya no había forma de negar nada. El director se levantó lentamente, mirando a Diego con una expresión que nunca le había visto, no era enfado. Era decepción mezclada con algo más profundo, algo más peligroso, y los clientes intercambiaron miradas. Claramente reconsiderando todo, y en ese momento podría haberme detenido. Podría haber dejado que la situación se resolviera sola, pero no lo hice, porque aún no había terminado. Porque todo eso, toda esa exposición, era solo la primera capa de la verdad. Y lo que venía después era lo que realmente iba a destruir a Diego. Porque lo que nadie sabía todavía era que esa estrategia no solo había sido creada por mí, sino que también estaba vinculada a algo mucho más grande, algo que iba mucho más allá de esa empresa. Algo que conectaba directamente con los propios clientes que estaban sentados en esa sala. Y cuando finalmente dije que había una razón por la cual había diseñado ese modelo de datos de esa manera específica, todos volvieron a mirarme, esperando. Y yo respiré hondo y dije que llevaba meses colaborando directamente con el equipo interno de Valmont como consultor externo independiente, y que toda la información utilizada en la estrategia provenía de ese trabajo. Y la reacción fue inmediata, uno de los clientes literalmente se levantó de su silla, sorprendido, preguntando si eso era cierto, y yo asentí. Y entonces dije el nombre de la persona con la que había estado trabajando.
Un nombre que claramente reconocieron todos en la sala, y en ese momento todo encajó para ellos. Porque entendieron que yo no era solo un empleado más, no era el chico débil al que todos ignoraban. Era alguien que ya tenía una relación directa con ellos, alguien en quien ya confiaban antes incluso de esa reunión, y Diego, en ese instante, perdió completamente el control. Empezó a decir que eso era imposible, que yo no tenía ese nivel, que debía estar mintiendo. Pero su voz ya no tenía autoridad, ya no tenía peso, era desesperación pura, y el director lo mandó callar. De forma seca, contundente, y el silencio volvió, pero esta vez era diferente. Esta vez era el tipo de silencio que precede a una caída de verdad, irreversible. Y yo sabía que lo que estaba a punto de pasar no solo iba a cambiar mi vida, sino que iba a destruir por completo la suya. Pero aún así, aún en ese momento, había una última pieza que tenía que revelar. Una pieza que nadie veía venir. Y que iba a convertir todo esto en algo mucho más grande de lo que cualquiera en esa sala podía imaginar. Y en ese momento, cuando todos todavía estaban procesando lo que acababa de decir, cuando Diego ya estaba completamente fuera de sí y el director no sabía si mirarme a mí o intentar contener el desastre que tenía delante, decidí soltar la última pieza, la que realmente iba a romper todo. Respiré hondo y dije que había algo más que necesitaban saber, algo que explicaba por qué yo estaba ahí, por qué había soportado todo durante tanto tiempo sin decir nada, y por qué precisamente ese día había decidido hablar. El director me miró con tensión, como si intuyera que lo siguiente no iba a ser bueno para nadie, y me pidió que fuera directo. Y yo asentí y dije que no solo había estado colaborando con el equipo de Valmont como consultor externo, sino que también había estado documentando internamente las prácticas de la empresa durante los últimos meses. Absolutamente todo, desde la gestión de proyectos hasta la asignación de méritos, pasando por la manipulación de informes y la apropiación de trabajo ajeno. Y en ese momento la cara del director cambió por completo, porque entendió exactamente a qué me refería. Entendió que esto ya no era solo un problema de ego o de conflicto interno, esto era algo mucho más serio, algo que podía tener consecuencias legales, reputacionales, económicas. Diego se quedó en silencio por primera vez desde que todo empezó, pero no era un silencio de calma. Era el silencio de alguien que sabe que está acorralado, que no hay salida, que cada palabra que diga puede empeorar las cosas. Uno de los clientes preguntó directamente si estaba insinuando que había irregularidades dentro de la empresa, y yo respondí con una calma que incluso a mí me sorprendió. Dije que no estaba insinuando nada, que estaba afirmando hechos. Y entonces abrí otra carpeta, una carpeta que nunca había mostrado a nadie dentro de la empresa. Una carpeta que contenía grabaciones de reuniones, capturas de pantalla, versiones alteradas de documentos, comparativas entre entregas originales y versiones modificadas, todo con fechas, con horas, con nombres, con pruebas claras de cómo Diego no solo había robado ideas, sino que también había manipulado resultados para favorecer su imagen frente al director y frente a los clientes. Y cada archivo que aparecía en la pantalla era como un golpe más, un golpe seco, directo, imposible de ignorar. El director empezó a sudar, literalmente, se pasó la mano por la frente varias veces, como intentando ganar tiempo, como intentando encontrar una forma de controlar la situación. Pero ya no había control posible, los clientes estaban completamente atentos. Uno de ellos incluso empezó a grabar con su móvil, probablemente para protegerse o para tener evidencia de lo que estaba pasando, y Diego, finalmente, explotó, empezó a levantar la voz, a decir que todo eso era una manipulación, que yo estaba resentido, que estaba intentando destruirlo porque no soportaba su éxito. Pero su discurso ya no convencía a nadie, sonaba vacío, desesperado, sin base, y entonces cometió su error final, el error que selló completamente su destino. Dijo que aunque algunas cosas pudieran parecer incorrectas, todo lo que había hecho había sido en beneficio de la empresa, que los resultados hablaban por sí solos, y que el director siempre había estado al tanto de su forma de trabajar. Y en ese instante el silencio volvió a caer, pero esta vez fue un silencio diferente, un silencio pesado, incómodo, cargado de implicaciones, porque Diego acababa de arrastrar al director con él. Lo había implicado directamente, y el director lo miró con una expresión que mezclaba furia y pánico, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si quisiera retroceder el tiempo unos segundos para evitar esa frase, pero ya era tarde. Los clientes intercambiaron miradas de nuevo, pero esta vez ya no había duda, ya no había curiosidad. Había decisión. Uno de ellos se levantó lentamente y dijo que necesitaban detener la reunión, que lo que estaban viendo era extremadamente serio y que no podían continuar como si nada.
Dijo que iban a revisar toda la información presentada y que hasta nuevo aviso cualquier negociación quedaba suspendida. Y esa frase cayó como una bomba en la sala, porque Valmont no era un cliente cualquiera, era el cliente. El contrato que podía definir el futuro de la empresa. Y en ese momento todo se estaba desmoronando delante de sus ojos. El director intentó intervenir, intentó calmar la situación, decir que se trataba de un malentendido, que iban a aclararlo internamente, pero los clientes ya no estaban escuchando, ya estaban recogiendo sus cosas, ya estaban saliendo de la sala, y en cuestión de segundos todo lo que había sido control, poder y seguridad para Diego se convirtió en caos absoluto. Cuando la puerta se cerró y nos quedamos solo los empleados, el silencio fue casi insoportable, nadie se movía. Nadie hablaba, hasta que el director finalmente rompió ese silencio con una voz baja pero cargada de tensión. Le dijo a Diego que saliera de la sala inmediatamente, que necesitaban hablar en privado. Pero Diego no se movió, estaba paralizado, como si su mente no pudiera procesar lo que acababa de pasar. Y entonces el director levantó la voz por primera vez, gritando su nombre con una autoridad que ya no tenía nada de amigable, y eso lo sacó de su trance. Salió de la sala sin mirarme, sin mirar a nadie, simplemente salió. Derrotado, y cuando la puerta se cerró detrás de él, el director se giró hacia mí. Y por un momento pensé que iba a explotar conmigo, que iba a intentar culparme de todo, pero no lo hizo. Se quedó mirándome en silencio durante varios segundos, evaluándome, intentando entender quién era realmente la persona que tenía delante. Y entonces me hizo una pregunta que lo cambió todo, me preguntó por qué no había dicho nada antes. ¿Por qué había esperado hasta ese momento? Y yo le respondí la verdad, le dije que porque nadie me habría creído, porque durante 2 años yo había sido el chico invisible, el que hacía café, el que se equivocaba, el que no tenía voz, y que necesitaba pruebas. Necesitaba el momento perfecto, el contexto adecuado. Necesitaba que Diego se expusiera por sí mismo delante de las personas correctas, y ese momento había sido ese. Y el director no dijo nada durante unos segundos más, pero en su mirada ya no había desprecio. Había algo más complejo, una mezcla de respeto forzado y preocupación, porque entendía que lo que acababa de pasar no solo afectaba a Diego. Lo afectaba a él, a la empresa, a todo, y entonces dijo que esto no se iba a quedar así. Que iban a iniciar una investigación interna, que necesitaba revisar toda la documentación que yo tenía. Y que mientras tanto prefería que no hablara con nadie más sobre esto, y yo asentí. Pero en el fondo sabía que ya no dependía de él, porque el daño ya estaba hecho. Los clientes ya habían visto todo, ya tenían sus propias conclusiones. Y nada de lo que el director hiciera a partir de ese momento iba a poder borrar lo que había pasado en esa sala. Salí de la reunión sintiendo algo que nunca había sentido antes en esa empresa, no era felicidad. No era orgullo, era liberación, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Como si por fin pudiera respirar después de haber estado 2 años conteniendo el aire. Pero también sabía que esto no había terminado, que esto era solo el comienzo. Porque lo que venía después iba a ser aún más intenso, aún más destructivo, y sobre todo, aún más definitivo para todos los involucrados, y lo que pasó después fue incluso más brutal de lo que imaginé. Porque una cosa es exponer a alguien en una sala, delante de clientes, en caliente. Y otra muy distinta es lo que ocurre cuando todo eso se enfría y empiezan a moverse las piezas de verdad. Las llamadas, los correos, las decisiones que no se ven pero que lo cambian todo. Ese mismo día por la tarde la oficina era un caos silencioso. Nadie hablaba directamente del tema pero todos sabían, se notaba en las miradas, en los susurros, en cómo la gente evitaba mencionar el nombre de Diego, como si ya fuera algo tóxico, algo que podía arrastrarlos también. Yo me senté en mi sitio como siempre, pero ya nada era igual. Algunos compañeros me miraban distinto, con una mezcla de respeto y miedo. Como si no supieran si yo era el mismo tipo al que se habían acostumbrado a ignorar o alguien completamente diferente. Y en cierto modo lo era. Porque el Mateo que agachaba la cabeza había dejado de existir en esa sala de reuniones. A última hora me llamaron a dirección, el director estaba solo, con el despacho cerrado, sin su habitual aire de control, parecía cansado, golpeado, me pidió que me sentara y fue directo al grano. Dijo que había hablado con el equipo legal, que Valmont había suspendido oficialmente cualquier negociación y que estaban iniciando su propia auditoría interna sobre todo lo que habíamos presentado. Dijo también que iban a revisar todos los proyectos liderados por Diego, absolutamente todos, y que lo habían suspendido de empleo de manera inmediata mientras se investigaba el caso. No despedido todavía. Pero todos sabíamos lo que eso significaba, era solo cuestión de tiempo. Luego me miró fijamente y dijo algo que no esperaba. Dijo que lo que yo había hecho había salvado a la empresa de algo mucho peor.
Porque si todo eso hubiera salido más adelante, cuando ya hubiera contratos firmados, las consecuencias habrían sido catastróficas: demandas, pérdidas millonarias, reputación destruida, y que aunque la forma en la que lo había hecho había sido extrema, no podía negar que había sido efectiva, y entonces me ofreció algo, me ofreció liderar el proyecto de reconstrucción con Valmont. Intentar recuperar la confianza, rehacer la estrategia desde cero, pero esta vez de forma transparente, directa, conmigo al frente, y ese momento fue extraño, porque durante 2 años había esperado una oportunidad así. Había soñado con que alguien reconociera mi trabajo, mi capacidad, pero cuando finalmente llegó, no sentí la euforia que imaginaba, sentí calma, una calma firme, como si ya no necesitara esa validación para saber lo que valía. Le dije que lo consideraría, pero que tenía una condición: que todo el equipo debía ser evaluado de forma justa, que no quería volver a trabajar en un entorno donde el mérito no importara, donde alguien pudiera apropiarse del trabajo de otros sin consecuencias. El director asintió sin discutir, como si supiera que no estaba en posición de negociar. Salí de ese despacho sabiendo que algo había cambiado de forma irreversible, y esa misma noche recibí un mensaje que no esperaba. Era de Diego, un mensaje largo, desordenado, lleno de rabia y desesperación. Decía que lo había traicionado, que yo era un oportunista, que había esperado el momento para apuñalarlo por la espalda, que sin él yo seguiría siendo nadie, que todo lo que había hecho había sido por el bien del equipo, que todos ganaban gracias a él, y que yo había destruido no solo su carrera, sino también la estabilidad de la empresa. Leí el mensaje varias veces, despacio, sin prisa, y por primera vez en todo ese tiempo no sentí miedo al leer sus palabras. No sentí la necesidad de justificarme ni de responder de inmediato, porque ya no tenía poder sobre mí. Finalmente le respondí con una sola frase, corta, directa, sin emoción. Le dije que no había destruido nada, que él lo había hecho solo. Bloqueé su número y dejé el teléfono a un lado. Los días siguientes fueron un torbellino: auditorías internas, reuniones con abogados, revisiones de proyectos. Varios compañeros fueron interrogados. Algunos admitieron haber visto cosas raras pero no haber dicho nada por miedo. Otros intentaron distanciarse, decir que no sabían nada, pero las pruebas eran claras, demasiado claras. Y poco a poco la verdad completa salió a la superficie. No era solo conmigo. Diego había estado haciendo lo mismo con otros, apropiándose de ideas, manipulando resultados, construyendo una imagen falsa basada en el trabajo de los demás. Y cuando finalmente se hizo oficial su despido, no hubo sorpresa real. Solo un silencio incómodo y una especie de alivio colectivo que nadie quería admitir en voz alta. Semanas después supe que estaba teniendo problemas para encontrar trabajo, que su reputación se había extendido más rápido de lo que esperaba, porque en ese sector todo se sabe, especialmente cuando hay clientes grandes involucrados. Mientras tanto yo seguía trabajando con el equipo de Valmont, directamente con ellos, reconstruyendo poco a poco la confianza. No fue fácil, al principio eran fríos, distantes. Pero a medida que veían resultados reales, transparencia, consistencia, empezaron a cambiar, y meses después, contra todo pronóstico, el contrato se firmó, no en las condiciones iniciales, pero lo suficiente como para salvar la empresa. Y cuando eso pasó, el director me llamó otra vez a su despacho. Esta vez no había tensión. Había respeto claro. Me ofreció un ascenso formal, un puesto de liderazgo, un salario que nunca habría imaginado cuando entré, y esta vez sí acepté, no por necesidad, sino porque ahora sabía que lo merecía, que lo había ganado, y lo más importante, porque ahora tenía la capacidad de asegurar que nadie más pasara por lo que yo pasé, que nadie más tuviera que quedarse en silencio mientras otro se llevaba su trabajo. Con el tiempo la oficina cambió, no de la noche a la mañana, pero cambió. La gente empezó a hablar más, a defender sus ideas, a exigir reconocimiento. Y yo me aseguré de que eso se mantuviera, porque entendía perfectamente lo fácil que es caer en ese tipo de dinámicas cuando nadie pone límites. A veces, cuando todo está en calma. Recuerdo ese día, la sala, las miradas, el momento exacto en el que todo se rompió, y me doy cuenta de algo que antes no entendía. No sé. Trataba solo de venganza, aunque durante mucho tiempo pensé que sí. Se trataba de recuperar el control, de dejar de ser invisible, de demostrar no solo a los demás, sino a mí mismo, que nunca fui débil. Solo estaba esperando el momento adecuado, y Diego, con toda su arrogancia, con toda su seguridad, nunca vio venir ese momento, porque subestimó a la única persona que no debía subestimar. Y al final eso fue lo que lo destruyó. No fui yo, fue su propia forma de ser, su necesidad constante de poder, su desprecio por los demás, su creencia de que nunca habría consecuencias, y la vida,
tarde o temprano. Siempre encuentra la forma de equilibrar las cosas, siempre encuentra la manera de cobrar lo que se debe. Y cuando lo hace, no hay posición, ni carisma, ni mentira que pueda salvarte.